Existen un tipo de historias de terror que se quedan en tu mente por días. Más allá de los tópicos paranormales, que son de por sí escalofriantes, hay otro tipo de terror más psicológico que se mete en tus entrañas. Historias de psicópatas, sueños turbios, fallos en la realidad, temas que son relativos a un terror más sutil y turbio. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán descubrir el lado más oscuro de la mente humana. ¿Qué tal trastorno y comunidad? Les contaré sobre una experiencia que tuve con un viaje astral hace unos meses. Resulta que era una noche de principios de año, estaba entre dormida y despierta cuando sentí que me elevaba por encima de mí misma, como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo. Me sentía liviana, podía levitar perfectamente y me vi a mí misma acostada en la cama, con los ojos abiertos, inmóviles, mirando al vacío. Pero no era yo quien estaba allí abajo, sino mi cuerpo. A mi lado, vi una sombra alta y delgada, completamente negra, no tenía rostro alguno, solo un ojo grande y brillante en el centro de su frente. Ese ojo me miraba fijamente, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La sombra extendió una mano hacia mí, y yo, sin saber por qué, la tomé. En un instante, me encontré flotando en el universo. Todo era oscuridad infinita, con una inmensidad de portales que parecían ventanas con marcos blancos, suspendidas en la nada, y dentro de cada una había una sombra idéntica a la que me había guiado, extendiendo su mano en silencio. Me sentí atraída por ellos, como si me llamaran. Sin pensarlo demasiado, entré en uno al azar. Aparecí en un campo hermoso, en un atardecer, y a mi alrededor había animales que no existen en nuestra realidad, criaturas de colores vibrantes, con formas imposibles, combinaciones fantásticas, en fin, aún así había algo inquietante en ellos. Sus ojos eran enormes, desproporcionados, y me miraban con una inteligencia perturbadora. Aunque el lugar era bello, me sentí observada, y una sensación de incomodidad creció en mi pecho, y decidí salir. Luego entré en otro portal. Este era diferente, mucho más turbio. Me vi atrapada en un lugar que parecía sacado de una pesadilla, parecido a los backrooms, con pasillos interminables, paredes de un color oscuro, como si estuviera en un vacío infinito. Y entonces comenzaron los ruidos, risas extrañas, susurros que venían de todas partes y de ninguna, sonidos que no podía identificar. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible que acechaba tras cada esquina. Me giraba, pero no había nada. El pánico creció en mi interior y supe que, si no salía pronto, quedaría atrapada allí para siempre. Con el corazón en la garganta, logré escapar y regresé al universo de portales. Decidí probar uno más, aunque por dentro sentía que no estaba bien. Al cruzarlo, me encontré frente a una versión diferente de mí misma. Era más bonita, más delgada, con una vida que parecía sacada de un sueño. Tenía un esposo que me miraba con amor, una hija pequeña que reía mientras jugaba. Todo era perfecto. Pero no podía tocarlos, no podía hablarles, solo podía observar, como un fantasma en mi propia vida ideal. Al principio, sentí alegría al ver esa realidad, pero luego noté algo extraño. Sus sonrisas eran demasiado perfectas, sus movimientos demasiado precisos, como si fueran marionetas en un escenario. Me pregunté si esa felicidad era real o solo una ilusión vacía. Cuando menos lo pensé, una de las sombras apareció a mi lado. Su mano fría se posó en mi hombro, y su voz resonó en mi mente. «Es bonito, ¿no? El mundo que siempre deseaste. Puedes quedarte aquí, si quieres, en esta realidad, pero vamos a tener que quedarnos con tu alma terrenal». Me explicó que se refería a mi alma del plano que conozco, la que me ata a mi vida real. Sus palabras eran tentadoras, pero su tono me hizo desconfiar. Titubeante, respondí, no acepto. En ese momento, todo se desvaneció. Sentí que caía desde el cielo prácticamente, y reaccioné en mi cama, asustada, y con una tristeza que me aplastaba el pecho. Me arrepentí de no haber aceptado la oferta. Esa realidad parecía perfecta, y yo la había dejado escapar. Desde entonces, he intentado con todas mis fuerzas replicar ese viaje astral, pero no lo consigo. Cada noche, me acuesto esperando volver a ver esos portales, deseando tener otra oportunidad de tomar la mano de la sombra y quedarme en ese mundo ideal. Hola trastorno nocturno. Voy a compartir contigo este relato, sin embargo, me gustaría que fuera anónimo. Como psiquiatra con 25 años de experiencia en el ámbito de la salud mental, comprenderás que he tratado a pacientes de todas las edades y con una amplia gama de diagnósticos, desde trastornos de ansiedad leves hasta patologías psiquiátricas más complejas.
A lo largo de mi carrera, pocos casos han dejado una marca tan imborrable en mi memoria como el de aquel joven de 15 años que atendí en mis inicios. Este caso no solo puso a prueba mi capacidad profesional, sino que también me enfrentó a los límites de la intervención terapéutica y a los peligros inherentes a mi práctica. El paciente, a quien denominaré Juan, para proteger su confidencialidad, fue traído a mi consultorio por sus padres bajo evidente resistencia. Juan llegaba con un diagnóstico temprano de trastorno antisocial de la personalidad, una condición que, aunque formalmente se diagnostica en la edad adulta, presentaba indicadores claros en su adolescencia. Su expediente clínico detallaba un historial inquietante: había intentado quitarle la vida a su hermano menor, de 11 años, mientras este dormía, lo que resultó en su ingreso a un centro correccional juvenil. Sorprendentemente, había sido liberado antes de tiempo por buena conducta, un dato que, retrospectivamente, levantó mis sospechas sobre la superficialidad de su aparente rehabilitación. En nuestro primer encuentro, percibí de inmediato la presencia pesada de Juan. Sus ojos, vacíos y sin ningún indicio de cualquier emoción, proyectaban una desconexión que he aprendido a asociar con casos de severo daño mental. A pesar de esta primera impresión, durante las primeras sesiones se mostró moderadamente colaborador, respondiendo a mis preguntas y participando en el diálogo, aunque con una actitud distante que sugería una falta de compromiso genuino. Con el objetivo de abordar sus patrones de pensamiento y comportamiento antisociales, inicié un protocolo de terapia cognitivo-conductual, TSS. Fue durante estas sesiones que los rasgos más inquietantes de Juan comenzaron a manifestarse. Evidenciaba una incapacidad, o más bien una indiferencia, para distinguir entre el bien y el mal, un marcador clásico de la psicopatía. Sus respuestas carecían de remordimiento y reflejaban una marcada tendencia a la manipulación. En varias ocasiones, afirmó que sus padres lo maltrataban, una acusación que, tras una evaluación cuidadosa y corroboración externa, resultó ser una falsedad deliberada. Además, Juan presentaba rasgos narcisistas evidentes, como un sentido inflado de sí mismo y una creencia en su superioridad frente a las normas sociales. Sin embargo, su discurso era inconsistente, lleno de contradicciones que dificultaban establecer una línea coherente de sus experiencias o intenciones. Con el paso de las sesiones, quedó claro que no había mejoría alguna. Al contrario, Juan comenzó a revelar su verdadera naturaleza psicopática, declarando sin rodeos que no le interesaba preocuparse por nadie más que por sí mismo. Pero aquí empieza lo realmente turbio. Hubo un episodio particularmente aterrador que marcó un antes y un después en mi relación con este paciente. Ese día, llegué a mi consultorio para preparar la sesión con Juan, quien estaba programado como mi primer paciente. Me senté a revisar algunas notas, sin sospechar que él ya estaba allí, escondido debajo de mi escritorio. De repente, salió de la nada y con un cordón de su zapato, intentó estrangularme. La presión fue tan intensa que por un momento temí perder el conocimiento. Cuando finalmente soltó el cordón, se echó a reír, restándole importancia al acto y asegurando que solo era una broma. Mi expresión de terror no pareció afectarlo en lo más mínimo, hasta parecía que la disfrutaba. En ese instante, comprendí plenamente la magnitud de su potencial violento y la amenaza que representaba. Poco después de este incidente, Juan dejó de asistir a las sesiones. Al contactar a sus padres, me informaron que había sido reingresado al centro correccional tras agredir brutalmente a una chica en la calle. En mi fuero interno, concluí que este joven probablemente estaba más allá de cualquier posibilidad de rehabilitación. Sin embargo, su caso me preocupaba profundamente y traté de mantener comunicación con sus padres para seguir su evolución. Con el tiempo, supe que recibió terapia adicional en la correccional y que, tras salir, consultó a otros psiquiatras, ninguno de los cuales reportó avances significativos. Eventualmente, perdí contacto con la familia y, con el paso de los meses, el caso se desvaneció de mi atención diaria. Años después, el destino me llevó a cruzarme con el padre de Juan en un evento social. El hombre, visiblemente agotado y envejecido prematuramente, se notaba acabado y muy triste. Lo saludé con cortesía y aunque intentó mantener una conversación ligera, sus ojos traicionaban un dolor profundo. Cuando mencioné a su hijo, su semblante se oscureció y con voz entrecortada, me relató que Juan estaba en prisión, condenado por haber asesinado a más de 10 personas, incluidos 2 de sus antiguos psiquiatras, que habían persistido en su intento de ayudarlo. Además, añadió que la madre de Juan había fallecido años atrás, víctima de un infarto que atribuyó al estrés y la angustia acumulados por la conducta de su hijo. Me fui a mi casa con un nudo en la garganta. Mientras procesaba las palabras del padre, un recuerdo olvidado irrumpió en mi mente, algo que podía conectar a lo que el pobre hombre me había contado. Pasa que algunos años atrás, un intruso había entrado a mi hogar en plena madrugada, eran cerca de las 2 de la mañana, y yo aún estaba despierto, trabajando en mi pequeña oficina doméstica.
Al escuchar un ruido, me dirigí al pasillo y me topé con un hombre extraño, y por mero instinto, lo golpeé en la nuca, lo que lo hizo soltar un cuchillo y huir por la ventana. Por una fracción de segundo, alcancé a ver su rostro, que me resultó vagamente familiar, pero lo descarté como una coincidencia. Presenté una denuncia, pero el caso quedó sin resolución. Ahora, conectando los eventos, comprendí que aquel intruso había sido, con casi total certeza, Juan. Su intento de atacarme en mi propia casa no era un acto aislado, sino parte de un patrón de violencia dirigido incluso contra aquellos que habían intentado ayudarlo. Eso me dejó con una sensación de inquietud permanente que aún hoy me acompaña. Así que espero que Juan permanezca confinado por el resto de su vida, no solo por mi propio bienestar, sino por el de una sociedad que merece estar protegida de su incapacidad para la empatía y su propensión a la violencia. Acá termina la historia, Trastorno Nocturno, te agradezco la confidencialidad y espero que al menos esto sirve para hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental. Hace algunos años, yo tenía un novio con el que estaba desde la prepa, todo empezó como algo casual, pero con el tiempo fuimos formalizando nuestra relación. La verdad nos llevábamos muy bien, pasábamos mucho tiempo juntos en la escuela y salíamos a todos lados, pero nunca iba a su casa. La primera vez que fui, él me presentó a sus padres y a su hermano mayor. Me contaron que su hermano tenía esquizofrenia, pero que estaba medicado y todo bien, así que eso no me importó mucho. Sus padres eran buenas personas, entonces un día me invitaron a la fiesta de cumpleaños de mi novio en su casa. Estaba muy emocionada porque iba a pasar un buen rato con él y su familia. Todo estaba divertido, había música alta, comida rica y todos parecían contentos. En un momento, necesité ir al baño. Entré sin fijarme mucho, sin saber que alguien ya estaba adentro. Cuando abrí la puerta, vi al hermano de mi novio sentado en la ducha. Cabe decir que no se estaba bañando ni nada, solo estaba ahí, sentado con la ropa puesta, tapándose los oídos con las manos. Lo raro es que decía en voz baja, la bruja, ahí viene la bruja, o algo así que no recuerdo con exactitud. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Quise salir rápido del baño, pero antes de que pudiera, él se levantó de un salto, cerró la puerta con seguro y me dejó atrapada con él. De pronto, empezó a tener un ataque. Gritaba muy fuerte y se golpeaba la cabeza contra la pared una y otra vez. Cada golpe sonaba horrible y yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Mientras se lastimaba, me miraba y me gritaba bruja. Yo también gritaba pidiendo ayuda, pero la música de la fiesta estaba tan alta que nadie me escuchaba. Vi que la cabeza del chico empezó a sangrar por los golpes. De repente, se detuvo, me miró fijamente a los ojos y dijo con una voz tranquila, pero que me dio mucho miedo, tengo que matar a la bruja. Luego se lanzó hacia mí, intentando morderme. En ese momento, con todo el miedo y la fuerza que pude, logré quitarle el seguro a la puerta. Salí corriendo y dejé al chico encerrado en el baño, todavía gritando como loco. Corrí hasta donde estaba mi novio y su familia, casi sin poder respirar, y les conté todo. Se pusieron pálidos y fueron corriendo a ayudar al hermano. Después me explicaron que, al parecer, llevaba días sin tomar sus medicamentos a escondidas, y por eso tuvo una alucinación tan fuerte. Todos me pidieron disculpas muchas veces, muy asustados, pero yo estaba temblando y no podía calmarme. Esa fue la última vez que fui a la casa de mi novio, seguimos siendo pareja un tiempo más y luego por cosas del destino terminamos, pero siempre me quedará esa experiencia en la cabeza. Sé que el chico no era malo, solo estaba enfermo y me aterra lo turbios que pueden ser los trastornos mentales. Eso es todo, te mando un saludo y espero poder ver mi historia en un vídeo. Esto me ocurrió el año pasado y hasta ahora no le he encontrado una explicación. Iba con un amigo, conduciendo hacia el otro lado de la ciudad, recuerdo muy bien que eran pasadas las 11 de la noche. Pedro, mi amigo, iba en el asiento del copiloto, escuchando música. El tráfico era demasiado elevado para la hora, había camiones, autos, todos avanzando lento. Me quejé del congestionamiento. Luego llegamos a un túnel, pero al entrar, noté algo muy extraño, el tráfico desapareció, no veía ni un solo carro. Solo estábamos nosotros. Miré a mi amigo, que se había enderezado, frunciendo el ceño. ¿Dónde se metieron todos?, murmuró. El reloj del celular marcaba las 10. Bueno, duramos 1 o 2 minutos en el túnel, hasta que la salida apareció de golpe, y con ella, una luz extraña. Resulta que era la luz del sol, y ya estaba amaneciendo, algo que era imposible, porque unos minutos atrás eran las 10 apenas. Parpadeé, confundido y grité una grosería de la impresión. Mi amigo miró su celular y eran las 4:50 de la madrugada. Miré mi reloj y pude comprobarlo.
Habíamos perdido casi 7 horas dentro del túnel, no había señales del tráfico, ni de la noche. Del susto, orillé el carro y me detuve, nos bajamos a revisarlo, pero todo estaba normal. Lo raro es que el combustible estaba casi vacío, como si hubiéramos manejado horas, así como la aguja del kilometraje. Cabe decir que ambos íbamos totalmente sobrios, porque al día siguiente teníamos que trabajar muy temprano, total que ya ni nos dormimos, y así nos fuimos a trabajar. Yo se lo conté a un compañero de mi confianza, y me comentó que pudo ser un fallo en la realidad, pero ya no supe qué pensar al respecto. Bueno, eso es todo, ojalá que alguien de tu comunidad pueda decirme si le ha pasado algo parecido. Hasta luego, trastorno nocturno. Buenas noches, comunidad de terror, mi nombre es Valentina, tengo 24 años y soy de Santiago de Chile. No espero que me crean, pero juro que lo que voy a contar es real. Pasa que en mi familia, las mujeres hemos cargado con una especie de sentido extra, como si fuera un don paranormal a lo largo de las generaciones. Esto viene que yo sepa desde mi bisabuela, en el pueblo, decían que era bruja, pero no en el sentido malo. Ella podía hablar con los muertos, y la gente la buscaba cuando necesitaban respuestas. Luego vino mi abuela, Valeria. Ella no hablaba con los muertos, pero sus sueños eran premonitorios. Desde joven, soñaba cosas que luego se hacían realidad. A veces, eran pequeños detalles, como que iba a llover o que alguien enfermaría, pero otras veces, eran cosas más oscuras. Mi abuela sufría porque no podía controlar lo que veía. Lo peor de todo era un sueño recurrente que la atormentaba, donde se veía a sí misma siendo atropellada por un camión. En el sueño, estaba en una calle que no reconocía, y el camión aparecía de la nada. Ella decía que era absurdo, porque apenas salía de casa. Vivía en una casita en Ñuñoa, rodeada de sus plantas y sus gatos, y solo iba al mercado los fines de semana. Pero ese sueño la perseguía una y otra vez. Yo tenía 11 años cuando estaba con ella, íbamos rumbo a la feria, hablando de las empanadas que quería preparar para mi cumpleaños. De repente, un camión de reparto dobló la esquina a toda velocidad. No hubo tiempo de gritar, de correr, de nada. El sonido del impacto aún resuena en mi cabeza, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Mi abuela murió frente a mis ojos, tal como lo había soñado. Ese día, algo en mí cambió. Poco después, los sueños empezaron, igual que mi abuela. Al principio, eran esporádicos, cada 2 o 3 meses. Soñaba cosas extrañas, imágenes que no entendía, pero que luego se cumplían. Una vez soñé que mi hermano Diego se accidentaba en su moto, vi con claridad la curva donde perdería el control, el árbol contra el que chocaría. Se lo dije, casi llorando, pero él se rió. Vale, no seas paranoica, eso es puro trauma, me dijo. 2 semanas después, volvió a casa con el brazo enyesado y la moto destrozada. No murió, gracias a Dios, pero desde entonces me mira distinto, como si no supiera si temerme o compadecerme. Los psicólogos a los que me llevó mi mamá decían que era el trauma de lo de mi abuela y que mi mente estaba procesando lo que vi. Me recetaron pastillas, terapia, ejercicios de respiración. Pero nada explica por qué lo que sueño se cumple. Nada explica el otro sueño, el que me persigue desde los 12 años, el que me hace despertar gritando y empapada el sudor. En ese sueño, estoy en un cuarto oscuro, no hay ventanas, solo una bombilla que parpadea en el techo, iluminando apenas las paredes de cemento húmedo. Huele a algo metálico, como sangre. Estoy atada a una silla, con las muñecas y los tobillos quemándome por las cuerdas. Frente a mí hay un hombre, no puedo verle la cara porque lleva una de esas máscaras de payaso, sin expresión, como las de las películas de terror. El hombre me habla, pero nunca logro entender lo que dice, su voz suena distorsionada, y yo lloro mientras me tortura, no sé por cuánto tiempo. Días, tal vez. Al final, siempre termina sacando un cuchillo y me quita la vida. En ocasiones llego a sentir el dolor, real e insoportable, hasta que todo se vuelve negro y despierto. Ese sueño no viene todas las noches, gracias a Dios. A veces pasan meses o hasta años sin que aparezca. Pero cuando lo hace, es siempre igual, hasta el último detalle, el olor del cuarto, el parpadeo de la bombilla, la risa baja del hombre sádico. He intentado todo para quitármelo de encima. Terapia, meditación, incluso fui a una machi en el sur que me dijo que era un mensaje del destino y que no podía escapar de él. Pero yo no quiero aceptarlo, vivo con miedo, siempre me pregunto si ese cuarto oscuro existe en alguna parte, si ese hombre con la máscara está esperándome. Hola a todos, mi nombre es Francisco, y la historia que voy a contar no es de fantasmas, ni nada eso, sino de algo que da más miedo, hablo de la maldad de los humanos. Yo estuve casado 10 años con una psicópata y no lo sabía. Ella era una mujer que parecía un ángel, pero por dentro escondía un corazón podrido.
Nadie lo sabía, ni yo, hasta que el divorcio y la terapia me abrieron los ojos. Cuando la conocí era encantadora, tenía una sonrisa dulce y siempre sabía qué decir en el momento justo. Laburaba de trabajadora social y todos la veían como una santa, pero en casa, con el tiempo, empecé a sentirme inútil, pequeño, como si nada de lo que hacía fuera suficiente. Ella tenía una forma de actuar, de mirarme, que me hacía dudar de mí mismo. La que siempre hacía era de esconderme mis propias cosas o ponerlas en otro lugar, y cuando le cuestionaba, decía que yo estaba mal de la cabeza. También por ahí le encontraba algunos mensajes comprometedores en su celular y decía que yo era un celoso enfermo. Era gaslighting, pero yo no lo sabía entonces. Pensé que me estaba volviendo loco. Teníamos 2 hijos y a veces los encontraba llorando en su pieza, con moretones que mi exmujer explicaba como accidentes. Una vez, vi cómo ella apretaba el brazo de mi hijo más pequeño hasta hacerlo gritar, pero cuando la enfrenté, lo negó todo y me hizo sentir culpable por pensar mal de ella. Poco a poco, noté que los chicos me miraban con miedo, como si yo fuera el malo. Ella los ponía en contra mía, metiéndoles falsedades en la cabeza, al punto que mis hijos no querían verme más. La primera vez que amenacé con dejarla, algo cambió en sus ojos, vi una furia intimidante, como si hubiera un demonio dentro de ella. Esa noche, nuestro perro apareció muerto en el patio. Ella lloró frente a los chicos, dijo que no sabía lo que le había pasado al animal. Pero en sus ojos vi esa oscuridad otra vez, se acercó a mi oído lentamente y me susurró una advertencia. «Tené cuidado, no te vaya a pasar también a vos», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. No fue un accidente. Ella lo había envenenado para mostrarme de qué era capaz. Los últimos meses fueron los peores. Clara empezó a dejar comentarios sutiles, malintencionados, tipo, sin mí no sos nada, nadie te va a querer como yo, o peor aún, a veces pienso que los chicos estarían mejor sin vos. Yo empecé a tener problemas de insomnio y ansiedad generalizada, y una noche, con una botella de whisky en la mano, estuve a punto de hacer algo terrible, pero no sé cómo, algo dentro de mí me detuvo. Su manipulación había llegado casi al punto de quitarme la vida. Cuando por fin me armé de valor y pedí el divorcio, ella se quedó con la custodia de los chicos. Fue como si me arrancaran el corazón. En terapia, entendí quién era ella realmente, una psicópata, alguien que usaba su fachada de buena persona para manipular y destruir. Cada día que pasa me preocupa por mis hijos, pues no sé qué les estará haciendo, qué mentiras les estará contando, pero no me voy a rendir, voy a luchar hasta el final para recuperarlos. ¿Qué tal trastorno nocturno? Me llamo Luz María. Para empezar, siempre he sido de las que no creían en cosas paranormales, hasta que me pasó lo que voy a contar. Una vez, en el 2017, me fui a una cabaña de un pueblito al sur de Tuxtla para pasar unos días de vacaciones. Iba a ir con 2 amigas, pero las 2 me cancelaron a última hora. La verdad me dio coraje, pero no quería perderme la experiencia, y me fui sola. Llegué a la cabaña un viernes por la tarde. Era bonita, de madera, con un porche pequeño y ventanas grandes. Todo parecía normal. La dueña, una señora mayor, me dio las llaves, me explicó cómo funcionaba todo y se fue. Esa primera noche, me preparé una cena sencilla y me quedé viendo la lluvia ligera en el porche. Pero algo se sentía muy extraño ahí adentro, no sé cómo explicarlo, era como si alguien me observara. Me dije que era paranoia, solo cerré bien las cortinas, puse música y traté de ignorarlo. La segunda noche fue peor. Me desperté a las 3 de la mañana porque escuché que tocaban la puerta, eran 3 golpes seguidos. Me quedé helada en la cama, con el corazón a 1000. Pensé que tal vez era el viento o un animal, pero los golpes volvieron, más lentos. Me armé de valor y fui a revisar, pero no había nadie. Abrí un poco, solo para asegurarme, y el porche estaba vacío, no había viento ni ramas moviéndose. Cerré rápido y me encerré en la habitación. Al día siguiente, estaba tan nerviosa que apenas dormí. Decidí pasar el día fuera. Caminé por el bosque, visité los puestos de comida del pueblo, probé unos tacos de barbacoa buenísimos y encontré un sendero donde vi conejos y pájaros. Recuerdo que me tomé un montón de fotos tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero en la cabaña, la sensación de que no estaba sola no se iba. La última noche fue un infierno. No podía dormir. Cada ruido me ponía los nervios de punta. Sentía que algo estaba en la habitación conmigo, pues una vez alcancé a ver una silueta oscura y muy alta observándome desde el closet, pero cuando entré no había nada allí. Cuando por fin salió el sol, hice mis maletas y me fui sin mirar atrás. En el camino a casa, en el autobús, saqué mi celular para revisar todas las fotos del viaje, no las había revisado por andar pensando en mis cosas. Quería elegir las mejores para subirlas y borrar las que no me gustaban. Cuando de pronto, pasé a una foto que no reconocí. Era yo, durmiendo en la cama de la cabaña.
La foto estaba tomada desde arriba, como si alguien estuviera de pie junto a mí. Sentí unos escalofríos y un vértigo que recorrió todo mi ser, y seguí pasando fotos, y había más, otra de mí durmiendo, en una posición diferente, otra de otra noche, con la cobija a un lado. Conté 4 fotos así, todas tomadas mientras dormía. Era obvio que no las tomé yo, pues no había nadie más en la cabaña. Mi celular siempre estuvo conmigo, bajo mi almohada o en mi bolsa. No se las mostré a nadie y borré las fotos porque no podía ni verlas, pero creo que nunca podré borrarlas de mi cabeza. Cuando se lo conté a mis amigas, también se asustaron como yo, porque me conocen y saben que no soy de inventarme cosas, y menos de algo con tintes paranormales. Esa es la historia que me pasó, y nadie me podrá convencer que no había algo conmigo en esa cabaña. Espero que hayas disfrutado de este video. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que forman parte de esta comunidad, desde los miembros hasta aquellos que se toman el tiempo de dejar su like y su comentario. Cada uno de ustedes es muy valioso en esta comunidad, así que agradezco todo su apoyo y espero que sigan disfrutando de los videos. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.